Bueno, básicamente y entrando en la presentación, le doy las gracias a la Dirección de Investigación por esta oportunidad para presentar en esta hora de la tarde un resultado de una reflexión particular, personal, profesional y que nos ha dado como que la base, ¿verdad? La motivación para generar entonces proyectos de investigación a partir de la reflexión. Básicamente, este trabajo se titula Vulnerabilidad por COVID-19, oportunidad para el cuidado de enfermería. Quiero comentarles que este es un tema que de alguna manera he venido trabajando desde que inició la pandemia, pues yo pienso que los profesionales de la salud, cuando suceden eventos sanitarios, debemos empezarnos a hacer preguntas. Albert Einstein decía dentro de su sapiencia, lo más importante es no dejarse de hacer preguntas. Entonces creo que tenemos que cada vez preguntarnos cómo funcionamos, cómo funciona el contexto, cómo funciona lo que realmente se desarrolla a lo largo de la vida y empezar a gestar o a presentar propuestas que nos permitan a nosotros conocer cómo se mueve el entorno y cómo realmente nosotros podemos responder a él a partir de nuestro quehacer, de nuestro saber, de nuestro hacer, porque si nosotros los profesionales de la salud en eventos sanitarios no mostramos nuestras capacidades, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Es un evento en el que hemos estado viviendo de alguna manera circunstancias difíciles y que nosotros como académicos, como profesionales, estamos llamados a responder desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la academia, hacia este tipo de problemas que nos plantea la cotidianidad y nuestra realidad. Nadie pensó que vendría una pandemia sobre nuestras vidas de esta manera, pero si eso hubiese sido avisado con tiempo y si estuviésemos, como quien dice, anunciados con anterioridad, quizás nos hubiésemos preparado y hubiésemos afrontado mejor, el tema de la pandemia. Pero esto es algo que nos cogió de tope a muchos y nos ha tocado aprender sobre la marcha. Y en muchos contextos ha habido ensayo y error, pero a pesar de todo, estamos aquí en pie, ¿verdad? A pesar de las grandes mortalidades, a pesar de los grandes eventos de morbilidad que ha presentado esta pandemia, estamos aquí de pie. Esta reflexión que quiero presentarles en el día de hoy obedece, aparte de esa reflexión profesional que he venido haciendo en el ámbito de la academia y que lo hemos convertido de alguna manera en una apertura importante, en una oportunidad importante para desarrollar proyectos de investigación que respondan a esta necesidad. Entonces quiero empezar esta presentación con una frase muy célebre de Giancarla Sabas de Alís, es una escritora española, que ella habla mucho de la vulnerabilidad que tiene el ser humano como persona. Y para nadie es un secreto que esta pandemia nos ha mostrado cuán vulnerables somos y de alguna manera lo ha evidenciado nuestra realidad a partir de tantas enfermedades y tantas muertes que se han sucedido a lo largo de lo que va de esta pandemia. Giancarla Sabas de Alís dijo alguna vez, nos cuesta reconocer que es propio del ser humano ser vulnerable y que serlo no es malo, al contrario, es algo bueno porque no solo nos desnuda de nuestra soberbia, sino que también nos confronta con nuestros valores. Es una frase filosófica profunda que me gusta mucho porque a veces nuestro ego humano nos lleva a pensar que estamos por encima de todas las especies. Nos lleva a pensar que estamos por encima de todo lo que se considera ser vivo sobre el planeta. Pero realmente a partir de este COVID-19 y de esta pandemia, también se nos ha demostrado a nosotros que somos más vulnerables de lo que nosotros pensamos o creemos. Entonces, a partir de todas estas reflexiones y estos pensamientos que de alguna manera nos llevan a nosotros a reflexionar, es necesario que vayamos pensando desde nuestra profesión, desde la psicología, desde la fisioterapia, desde la nutrición, desde la medicina, desde la enfermería, cómo puedo afrontar profesionalmente los problemas que me plantea esta realidad que estamos viviendo. Entonces, ese es básicamente el tema con el que quiero empezar, pero también decirles que para generar proyectos de investigación hay diferentes fuentes y
además de la fuente que tiene que ver con la necesidad o un problema en el contexto que genera entonces la inquietud por hacer una investigación, y además de los vacíos que puedan encontrarse en la literatura con respecto a un tema y que pudiera suscitar el hecho de que se haga una investigación, también es necesario tener en cuenta las reflexiones personales y profesionales. A veces nosotros cuando reflexionamos es cuando están realmente la forma profunda de mirar cómo se comporta un problema, pero también cómo desde mi área de enfoque o de mi área profesional puedo darle respuesta a ese problema. Entonces las reflexiones tienen mucho valor, tienen tanto valor que incluso hay revistas que publican reflexiones personales o profesionales a partir de desarrollos de investigación. En este caso lo que quiero decirles es que una reflexión no tiene que partir siempre después de una investigación. Solemos encontrar artículos que se llaman artículos de reflexión derivados de investigación. Entonces, dan a entender como si la reflexión simplemente fuera parte del proceso de investigación. Yo quiero decirles que la reflexión es un proceso continuo, porque es un proceso mental, ¿no? Entonces, como es un proceso continuo, la reflexión puede surgir antes, durante o después de un proceso de investigación. Esta experiencia que les voy a contar hoy como reflexión surgió antes, y a partir de ese antes, entonces surge la necesidad de hacer investigación en este tema, en este problema, en este hallazgo o en esta circunstancia. Entonces, básicamente, eso es lo que quiero que también aprendamos a identificar. De pronto ya algunos lo saben por experiencia, otros lo saben por práctica, pero es necesario que lo recordemos para que aprendamos que la reflexión es un proceso continuo, es igual que la evaluación, es un proceso continuo, antes, durante y después. Y me gusta mucho el logotipo de la universidad porque de alguna manera me muestra a ese ser pensante que reflexiona todo el tiempo y sobre todas las cosas, y que eso es realmente lo que hace un profesional. Pensar, repensar, ¿verdad? Reflexionar acerca de la realidad y cómo esa realidad me afecta o yo puedo afectarla a ella a partir de lo que yo pueda hacer. Entonces, es una relación recíproca y bidireccional. La realidad me afecta de manera significativa, claro que sí, pero yo también puedo llegar a afectarla con propuestas, con cosas buenas, con cosas positivas. Entonces, desde la academia estamos llamados a afectar la realidad cuando esa realidad no se comporta como debería ser. Entonces, es importante que partamos de este principio de reflexión para poder entender cómo surgen entonces los temas de investigación desde la propia reflexión. Esta conferencia ha tenido varias modalidades y de alguna manera puse el año pasado ante la Universidad Central de Venezuela parte de este tema que tiene que ver con el cuidado de enfermería ante la vulnerabilidad por COVID-19, y efectivamente tenemos la evidencia de un artículo publicado en la Revista Venezolana de Enfermería en el año 2020, y ya vamos a trabajar entonces en los proyectos de investigación que realmente surgen a partir de esta profunda reflexión que hemos hecho desde la propia disciplina de enfermería. Bien, como introducción quiero decirles que se nos ha planteado una situación y una realidad. Desde el año 2019 a finales de este año salió el COVID-19 como una enfermedad que amenazaba a la humanidad, ¿verdad? Producida por un virus llamado SARS-CoV-2, y que de alguna manera no era nada nuevo porque ya venía funcionando como SARS y como MERS en el Medio Oriente. Pero, ¿qué hizo que este COVID-19 se convirtiera luego en lo que hoy conocemos como pandemia? Algunos aspectos específicos que tienen que ver con la capacidad vírica, la facilidad de contagio, el desconocimiento de la población e incluso la misma práctica inadecuada o prácticas inadecuadas de la población. Esto en el año 2020 fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y eso generó diferentes crisis a nivel mundial. En diferentes regiones del mundo la crisis permeó no solamente factores que tienen que ver con el desarrollo humano, social, económico, educativo y político, sino con el que tiene que ver con el factor sanitario. Es sabido que el aspecto sanitario ha sido el mayormente golpeado a partir de todo lo que se ha visto con el comportamiento de esta pandemia, y eso ha tenido que ver con el número de contagios, la incidencia, la prevalencia, el número de hospitalizaciones, el número de internaciones en UCI y también el número de fallecidos, o lo que llamamos nosotros como índice de mortalidad. Realmente todas estas estadísticas, estos indicadores, hicieron que muchos de los sistemas de salud de muchos países colapsaran.
Todavía es la fecha y no han podido levantarse en muchas regiones del mundo a partir del colapso que generó el COVID-19 y que sigue generando, porque ya no hablamos de la primera, ni la segunda, ni la tercera ola, sino una posible cuarta ola que puede venir con devastaciones para la salud humana. Esto nos ha planteado nuestra realidad, pero también nos ha planteado la necesidad de que exista recurso humano en salud que pueda responder de alguna manera a esta eventualidad. Eso me recuerda las anteriores circunstancias en las que el mundo ha tenido que formar de manera acelerada profesionales para dar respuesta a innumerables epidemias, endemias y ahora esta pandemia. Básicamente tiene que ver con la formación de recurso humano que sea capaz, ¿verdad?, de responder a la demanda con preparación idónea para ello. ¿Cómo estamos formando nuestros profesionales a sol de hoy, teniendo en cuenta la situación mundial en materia de salud que vivimos ahora? Esa es una pregunta para las instituciones de educación superior, que ya se la han hecho muchos, y para los programas que forman profesionales de la salud. Ya se lo han hecho mucho, y no solamente para los que forman profesionales de la salud, para los que forman profesionales en cualquier área, porque esto ha permeado todas las áreas del desarrollo social y humano. Entonces, en salud, ¿cómo estamos formando a nuestros profesionales? Entonces ahí es donde parte la reflexión desde la propia disciplina de cada uno, cómo podemos llegar nosotros a dimensionar de alguna manera que nuestro currículo incluso puede tener un viraje, y el viraje tiene que ver con fortalecer algunos elementos propios que estaban un poco endebles en el currículo, o modernizar aquellos contenidos que de alguna manera respondían de manera parcial a este problema de salud pública. Entonces, nos ha mandado la misma realidad a tener que actualizar nuestros planes de estudio, nuestras estrategias pedagógicas y aún nuestros propósitos académicos para poder lograr profesionales que sean capaces, competentes e idóneos y preparados para la demanda social y de salud pública que tenemos en este momento. La Universidad Metropolitana es una universidad especialista en la formación de recursos humanos en salud, lo cual quiere decir que estamos llamados de alguna manera a responder de manera responsable a esta oleada de acontecimientos que nos plantea nuestra realidad. A partir de eso, entonces, empecé a pensar, ¿somos realmente vulnerables? El ser humano es el ser quizás más vulnerable que puede existir sobre la faz de la Tierra, aunque quizás no lo queramos reconocer, porque el hombre se ha impuesto como el dominante, pero realmente somos bastante vulnerables y más de lo que nosotros pensamos. Sin duda somos vulnerables. Y esta relación de vulnerabilidad tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Por naturaleza somos vulnerables. La especie animal es vulnerable, la especie vegetal es vulnerable, pero la especie humana también es totalmente vulnerable. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder afrontar esta vulnerabilidad que nos está proponiendo o nos está planteando o nos ha planteado esta realidad? Entonces, a partir de esas reflexiones, desde la disciplina enfermera o desde la enfermería, empezó a surgir una forma de entender cómo podríamos nosotros mirar la vulnerabilidad de la persona, la vulnerabilidad del ser humano. Y es que es necesario ver la vulnerabilidad desde dos puntos de vista, desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo. ¿Cómo se concibe esto que estoy diciendo? Realmente la vulnerabilidad en tanto concepto tiene que ver con la naturaleza humana. Como decía anteriormente, somos vulnerables por naturaleza. Pero realmente existe algo que se llama cuidado. Y es que el ser humano se cuida por naturaleza. Entonces, eso es un rasgo humano que tenemos nosotros. El hecho de cuidarnos, nadie tiene que enseñarnos cuando realmente nos sentimos amenazados, porque es parte de nuestra propia autonomía, refleja responder a cualquier amenaza en pro de nuestro propio autocuidado. Entonces, el cuidado desde la filosofía es visto como una característica humana, como un rasgo distintivo de humanidad. Entonces nos cuidamos porque realmente sabemos que si no nos cuidamos perecemos, si no nos cuidamos morimos, si no nos cuidamos nos pueden suceder muchas cosas. Entonces el ser humano por naturaleza se cuida. Nadie le tiene que decir a usted que tiene que comer, nadie le tiene que decir a usted que tiene que trabajar o que tiene que hacer cosas específicas para su mantenimiento. Quizás esa etapa sucede en la niñez porque no tenemos la razón o no tenemos la claridad de lo que significa eso en nuestras vidas en esos momentos.
pero ya una vez adquirimos conciencia, uso de razón, como decimos por aquí, realmente es necesario pensar que debemos cuidarnos. Entonces, luego existe la enfermería como disciplina, como profesión y como ciencia. Si yo hago una anastomosis de estos tres conceptos, vulnerabilidad, cuidado y enfermería, me surgía la gran idea de pensar cómo se concibe entonces el cuidado de enfermería en la vulnerabilidad. Y básicamente lo veo desde la capacidad que tiene enfermería en ser una ciencia humana, pero también una ciencia de la salud, y cómo el cuidado de enfermería puede llegar a ser un cuidado humano. Específicamente en enfermería hay teorías y modelos que hablan del cuidado humano de enfermería, y hoy en día en la práctica se habla de cuidado humanizado, es decir, cómo aplicar ese cuidado humano en el acto y quehacer que cada día desarrollo como enfermero en mi práctica. Entonces, humanizar el cuidado es parte de concebir primero al ser humano y luego concebirme yo como ser humano. Entonces, un ser humano que cuida a otro ser humano debe brindar un cuidado humano, entonces, o un cuidado humanizado, como lo queramos ver. Lo que quiero decir es que esta es una oportunidad que nos está presentando la cotidianidad, la realidad, la vida, para poder mostrar que como enfermeros necesitamos estar siempre frente a la tónica de brindar cuidado humano. Aún si no existiera COVID, enfermería debe brindar cuidado humano. Pero también es importante que los otros profesionales reconozcan que el enfermero no es el que se viste de blanco, el que pone una inyección, el que hace una curación de herida, el que coloca un suero, el que toma un signo vital, ¿verdad? Ese no es simplemente el enfermero, ese es un enfermero que en la práctica hace eso, pero tiene muchas posibilidades y oportunidades para hacer muchas cosas más, porque la disciplina y la ciencia es bastante grande como para demostrar qué más hace el enfermero y que no solamente sea actividades operativas. Porque si lo miramos desde esa perspectiva, entonces ¿cómo diferenciaríamos a un enfermero de un auxiliar de enfermería? Quien también aplica inyecciones, quien también hace curaciones, quien también puede poner sueros y quien también hace cosas instrumentales en la práctica. Entonces, la concepción del cuidado humano desde la enfermería como disciplina, profesión y ciencia es lo que realmente nos está llamando a las academias a formar enfermeros capaces e idóneos para eso. Entonces, básicamente, si vamos desde un punto de vista metodológico a analizar los conceptos, cada uno en su particularidad, entenderemos la razón de ser de por qué la importancia de enfermería al brindar cuidado humano. Entonces, bien, el primer concepto tiene que ver con vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es vulnerable? La palabra vulnerable viene de la palabra griega vulnus y habilis, que significa algo que puede ser herido o persona que puede ser herida o recibir lesión física o moral. Eso quiere decir que somos personas vulnerables porque cualquiera está expuesto o está propenso a recibir una herida o recibir una lesión física o moral. En este caso, una afectación por COVID-19, ¿verdad? Somos vulnerables ante el COVID-19. Incluso aún estando vacunados no quiere decir que no se va a contagiar por COVID-19. Usted puede tener un contagio por COVID-19 y eso lo hace vulnerable también. Entonces, las personas vulnerables se caracterizan por ser incapaces de soportar algún acto. Y subrayo la palabra acto en rojo porque ahora vamos a ver en fondo por qué la palabra acto para enfermería tiene un gran significado. Y esto es lo que debemos y estamos llamados nosotros a sembrarle a nuestros estudiantes de enfermería y cómo nosotros podemos llegar a formar, pero también para que el equipo interdisciplinario entienda cuál es el rol que tienen los enfermeros en la vulnerabilidad y ante cualquier otra situación de salud. Entonces, una persona que es incapaz de soportar algún acto se concibe como una persona sensible, débil, frágil, indefensa, insegura, susceptible ante cualquier amenaza. Y esto evidentemente es un aspecto negativo, ¿verdad? Pero la negatividad depende de la forma y la magnitud en que se recibe ese efecto, porque aquí estamos hablando de una relación directa agente-agresor, y que esa relación de agente-agresor es la que define mi vulnerabilidad. En salud, realmente nos han enseñado con el paradigma biologicista, biomédico y el paradigma de causalidad, que todo efecto tiene una causa y toda causa produce un efecto. Esto nos lo han enseñado en nuestra formación. Hoy, con el nuevo paradigma de biopsicosocialidad y de integralidad, se ha empezado a concebir ya otras posibles cosas que no son solamente la mera relación causa-efecto.
pero evidentemente ante el COVID-19 estamos hablando de un agresor y de una víctima, y que el agresor es el COVID-19 y que la víctima es el ser humano. Entonces eso es visto como una situación negativa, pero también es verdad que aunque eso resalta nuestra naturaleza humana de vulnerabilidad, también es posible verlo desde un punto de vista positivo desde la profesión. Entonces, si la vulnerabilidad es la incapacidad para soportar algún acto que afecte el bienestar, al yo verlo desde un punto de vista positivo y que tiene que ver con la forma y la magnitud en que se perciba esa vulnerabilidad, evidentemente entenderé que tiene que ver con la actitud del profesional. Entonces, para enfermería, ser vulnerable por COVID-19 no es una incapacidad para que ese individuo soporte un acto que afecte el bienestar suyo, sino como una oportunidad para que la persona pueda recibir cualquier acto que beneficie y potencie el bienestar. ¿Por qué digo esto? Porque el cuidado de enfermería es un acto y desde la política, desde la concepción normativa en la ley 266 del 96, que es la que regula la profesión, se habla del acto del cuidado de enfermería. La ley 911 del 2004, que es el código deontológico de la profesión, también lo evidencia. Entonces, el cuidado de enfermería es un acto. Por tanto, cuando hablamos del acto de cuidado de enfermería, hablamos de ese quehacer que tiene el profesional en la práctica. Pero bien, si miramos entonces el concepto cuidado en su individualidad, del anglosajón care, ¿verdad? Se refiere a toda acción de cuidar, asistir, guardar, conservar. Enfermería ha tomado el acto de cuidado como su razón de ser en la práctica. La historia le ha dado a la medicina el arte de curar y a la enfermería el arte de cuidar. Entonces, eso quiere decir que mientras los médicos trabajan por curar la enfermedad, el enfermero trabaja por cuidar a la persona que sufre o padece la enfermedad. Y eso es lo que realmente diferencia el enfoque de ambas profesiones. Pero el cuidado en las personas, cuando lo aplican a su vida, se conoce como autocuidado. Pero cuando lo brinda el profesional, entonces hablamos de cuidado profesional. Ese cuidado que se desarrolla en cualquier persona se concibe como el conjunto de acciones, comportamientos y actitudes hacia sí mismo o hacia el otro. Entonces ese es un punto de vista positivo, porque entre más se cuiden o se autocuiden las personas, menor posibilidad de enfermar podrá haber y aumentará los factores protectores para que esa persona no llegue a presentar un evento. Entonces esa es la gran importancia de por qué los profesionales de la salud brindamos educación para la salud, brindamos promoción de la salud, información para la salud, prevención de la enfermedad a través de la educación y la promoción. ¿Por qué? Porque buscamos que se potencialice de alguna manera el autocuidado en la persona o que la persona adquiera una conducta promotora de salud. Ahora bien, esa perspectiva positiva también depende de la magnitud en que se reciba o perciba. Entonces aquí hablamos de un receptor y un emisor. El receptor es el que brinda el cuidado y el receptor es el que recibe el cuidado, y el emisor es el que lo brinda. En este caso el receptor viene siendo la persona, el paciente, el cliente, el usuario, como lo queramos ver, y el emisor va a ser el profesional de enfermería que brinde ese cuidado. Entonces, frente al COVID-19 tenemos un receptor, evidentemente que con naturaleza humana es vulnerable ante una enfermedad llamada COVID-19, pero también tenemos un emisor que por naturaleza humana es otra persona vulnerable y que tiene la capacidad para cuidar a ese que necesita cuidado de enfermería. Entonces hay una relación de receptor-emisor y de emisor-receptor que genera una reciprocidad en ese proceso o en ese acto, ¿verdad? Que tiene que ver con ese compromiso, con esa relación de ayuda, con esa relación de terapéutica. Bien, esto es lo que distingue el cuidado como rasgo humano. Ahora bien, la enfermería, desde su punto de vista individual, es una disciplina profesional y ciencia. Conocida en el anglosajón como nursing, es la disciplina que se encarga de cuidar las experiencias de salud y enfermedad, ya sea de una persona, de una familia, de una comunidad o de un grupo o de colectivos, ¿verdad? Y específicamente se direcciona hacia el ser humano. ¿Pero un ser humano qué? Un ser humano multidimensional, un ser humano que no solamente es biológico, que no solamente es físico, sino que también es emocional, también es cultural, también es espiritual. Entonces, ¿cómo llega el enfermero a comprender a ese ser humano multidimensional o como lo decía Martha Rogers en su teoría de enfermería de seres humanos unitarios, pandimensional? Entonces, ¿cómo puede el enfermero llegar a concebir el cuidado de enfermería
en un ser que es multi o pandimensional. Entonces, evidentemente tiene que basar su cuidado en el conocimiento de las ciencias biológicas, el conocimiento de las ciencias sociales y humanísticas, las teorías propias, ¿verdad?, de la disciplina, las tecnologías que se evidencian para el desarrollo de esta y el contexto sociopolítico y cultural. El enfermero tiene que aprender a conocer todos estos enfoques de cuidado para poder brindar cuidado integral. Hoy en día se habla de cuidado integral, cuidado integral, cuidado integral, y todo el mundo cuida. Entonces el médico cuida desde su perspectiva, la nutricionista cuida desde su perspectiva, el fisioterapeuta cuida desde su perspectiva y el enfermero debe cuidar desde su perspectiva. Pero cuando hablamos de cuidado de enfermería nos referimos entonces al cuidado propio que brinda ese profesional y que se diferencia de las acciones que hace el médico, que hace el resto de los profesionales de la salud. Eso es ciencia humana. La capacidad que tiene la enfermería como disciplina profesional abordar al ser humano en toda su integralidad, teniendo en cuenta sus dimensiones, teniendo en cuenta sus diferentes elementos que lo constituyen. Porque el enfermero que concibe al ser humano como un ser simplemente físico, está segmentando lo que en su naturaleza es la persona. Entonces, el enfermero no puede simplemente ser instrumental o operativo, necesita tener una capacidad para responder a otros elementos dimensionales de la persona. Y eso no quiere decir que el enfermero ahora vaya a ser enfermero psicólogo, eso no quiere decir que el enfermero vaya a ser enfermero médico, o enfermero nutricionista, o enfermero fisioterapeuta, no. Lo que quiero decir es que el enfermero tiene que tener la capacidad para comprender cómo se mueve el ser humano en virtud de lo que está compuesto, en virtud de lo que es, y a partir de eso cómo se manifiesta ante una enfermedad. Porque muchas veces la enfermedad no es producto de una alteración biológica simplemente, sino de una alteración que va mucho más allá de lo meramente biológico y tiene que ver con la espiritualidad, con la parte psicosocial, con la parte cultural, incluso la parte familiar. Entonces, desde la perspectiva de enfermería concebimos al ser humano de esa forma. Ahora bien, aquí está la diferencia entonces entre lo que es el cuidado de enfermería y el cuidado solo. El cuidado solo es un acto propio de la persona, el cuidado de enfermería es un acto propio del profesional de enfermería. La finalidad del uno es cotidiana, la finalidad del otro es profesional. Ambos pueden estar concebidos hacia la perspectiva del ser humano, ¿verdad?, de preservar el bienestar, la evolución, la salud, la supervivencia, la integridad y la dignidad, pero cada uno tiene unos recursos propios. El acto propio del ser humano tiene un recurso personal que tiene que ver con conocer, saber comportarse, tener actitudes, vivir experiencias, recibir herencias, de cómo saber cuidarse. Pero el acto propio del profesional de enfermería tiene que ver con unos patrones de conocimiento y conducta, que tiene que ver con el patrón empírico, estético, ético, étnico, sociopolítico, emancipatorio, y que al interior de la disciplina son patrones que configuran el ser y quehacer del profesional en la práctica. ¿Quién es el ser cuidado? La persona. ¿Qué es ser cuidado? Es un acto. ¿Quién es el ser cuidador? Una persona. ¿Qué es dar cuidado? Un acto. Entonces, la relación enfermero-paciente es una relación de reciprocidad. Yo doy, pero también recibo. Él recibe, pero también da. Entonces, esa relación recíproca entre dar y recibir, enfermero-paciente o paciente-enfermero, es lo que configura lo que se conoce como el acto de cuidado de enfermería o la experiencia de cuidado de enfermería. Entonces, el cuidado de enfermería se ofrece al ser humano, ya sea en procesos de salud o enfermedad, porque la vulnerabilidad no estriba entre uno y otro. Estamos sanos, somos vulnerables. Estamos enfermos, somos vulnerables. De tal forma que las acciones van encaminadas dependiendo cómo el enfermero enfoque a la persona. Entonces, si es desde el punto de vista de salud, hará acciones de promoción y prevención para evitar la enfermedad. Si es desde el punto de vista de la enfermedad, hará acciones de tratamiento, rehabilitación y acompañará con acciones de promoción de salud para evitar morir. Entonces, básicamente es eso. Por eso en enfermería la vulnerabilidad no se considera una condición o estado específico, sino una experiencia continua y constante para cuidar. Desde el punto de vista del cuidado humano, entonces, cuidar en la vulnerabilidad desde la perspectiva de enfermería no es acompañar a, sino estar con. No es hacerle a, sino hacer por. No es colaborarle a, sino ayudar a. No es aguantarme a, sino comprender a. No es trasnocharme por, sino velar por. No es lidiar con, es cuidar a. Hay muchos enfermeros que en la práctica usted escucha que pueden decir, ahora me toca hacerle al paciente
la canalización de vena. No, entonces tengo que empezar a pensar que como enfermero tengo que hacer por el paciente lo que tengo que hacer para lograr que él se estabilice. A veces, me toca trasnochar toda la noche. No, me toca velar por el cuidado de una persona. Entonces, mirar el cuidado de enfermería de una perspectiva humana evidentemente debe cambiar incluso mi forma de expresión, debe cambiar incluso mi forma de manifestarme ante la persona que necesita la ayuda. Entonces, es parte importante del proceso y a partir de toda esta reflexión, enfermería puede plantear acciones de intervención, de investigación para lograr ayudar, contribuir desde la ciencia en este problema pandémico con el cual estamos viviendo y que no sabemos cuándo va a terminar, porque la vacunación no es la solución. La vacunación es apenas un mecanismo para ayudar a disipar, pero la solución tiene que ver con muchos otros elementos. Tiene que ver con elementos de autocuidado, tiene que ver con elementos de concienciación, tiene que ver con elementos de educación, tiene que ver con elementos de formación y no solamente dejarle la carga a la vacunación. Porque si la vacunación fuera realmente la cura, efectivamente se vacunara masivamente y desaparecería el COVID. O si así fuera, ninguna enfermedad hoy en día requiriera vacuna porque ya la vacuna existe hace mucho tiempo para muchas enfermedades. Entonces hay que ver el proceso de vacunación como un proceso que coadyuva, pero que no es definitivo. A partir de estas reflexiones salen para enfermería entonces 2 proyectos de investigación que esperamos presentar próximamente y por qué no aliarnos con otros contextos académicos, asociaciones o investigadores para lograr mirar ese impacto en el marco de la actual pandemia. Entonces, uno de los proyectos tiene que ver con la aplicación y evaluación del modelo de cuidado humano de enfermería en pacientes con COVID-19 atendidos en IPS de Barranquilla. Cómo el enfermero, aplicando el modelo de cuidado humano realmente aplicado, no es la humanización que vemos hoy en día, que muchos no la tienen en el servicio, sino como una estructura de cuidado humano realmente basada en conocimiento teórico comprobado, me proporciona a mí la oportunidad de poder brindar cuidado humanizado a estas personas que lo necesitan. Entonces, esta es una idea de proyecto que estamos empezando a configurar y que de alguna manera nos ayuda a aliarnos con instituciones para lograr efectos positivos desde la propia disciplina. Y el otro proyecto es evaluar la efectividad del cuidado domiciliario de enfermería en personas y familias con secuelas de COVID en Barranquilla Atlántico. Sabemos que quien padece COVID no solamente puede llegar a no tener nada, pasar desapercibido, pero también hay personas que con enfermedades concomitantes o enfermedades de base pueden desarrollar cualquier secuela que sea crónica o que permanezca. Entonces, ¿cómo el profesional de enfermería del cuidado domiciliario puede aportar a que eso se desarrolle? Entonces, a partir de esas propuestas, de esas reflexiones, tenemos pensado en estos 2 proyectos para desarrollarlos y en muchas otras ideas de investigación, pero como decía alguien en algún momento, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, toca ir poco a poco, desde la disciplina, abortando las diferentes propuestas para empezar a mirar cómo impactamos al entorno social en el cual estamos inmersos. Esta es mi reflexión personal porque realmente me gusta reflexionar muchísimo a la luz de la realidad, a la luz de lo que vemos. Entonces pienso que cuidar al ser humano en su vulnerabilidad es cuidarlo en el desarrollo de su curso de vida, desde el principio hasta el final. Somos vulnerables desde que nacemos hasta que estamos al borde de morir. Entonces, básicamente, esto era lo que quería presentarles hoy para que de alguna manera podamos mirar con perspectivas disciplinares cómo el abordaje del COVID-19 en el marco de esta eventualidad nos puede dar a nosotros mayores formas de movernos en el contexto real. Muchas gracias.